Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Hoy continuamos con nuestra serie Más que Bendecido. ¿Quién quiere ser más que bendecido? Bueno, ahora, ¿quién cree que ser bendecido es ser millonario? Por lo menos alguien sincero acá, ¿no? Que Dios te bendiga y que Dios te haga millonaria. Pero hay millonarios que sus vidas están en decadencia, ¿o no es así? Lastimosamente vivimos en un mundo donde creemos que la bendición tiene que ver con cuánto dinero tú tienes y que la maldición tiene que ver con cuánto dinero, de qué dinero tú careces. Pero Dios, cuando habla más que bendecido, habla con abundancia en todas las áreas de tu vida. Y hoy vamos a estar hablando del principio de lo primero. Diga el principio de lo primero. ¿Por qué es importante? Porque para el que no es creyente, el mensaje más importante que nosotros podemos encontrar es el mensaje del Evangelio, donde se habla de la muerte y de la resurrección de Jesús, el perdón de pecados por medio de la fe en Jesús. No hay mensaje más importante que ese para el que no conoce a Jesús. Pero para el creyente, para el que ya le ha entregado su corazón a Jesús, ¿hay alguien acá que ya le haya entregado su corazón a Jesús? Levante la mano. Sí, para usted que ya le entregó su corazón a Jesús, el mensaje más importante es este. Es que usted entienda que Dios tiene que ser lo primero en su vida. Y que como Él tiene que ser lo primero, de Él también es lo primero. Porque cuando Dios es lo primero en su vida, todo lo demás en su vida va a entrar en un orden y usted va a poder vivir en una bendición. La razón por la cual no hay bendición en un área de su vida es porque no hay un orden bíblico. Pero cuando usted entra en un orden bíblico, cuando toda área de su vida se sujeta completamente a Dios, cuando Dios es lo primero, todo empieza a girar en torno a Él, usted empieza en ese momento a dar fruto, un fruto de bendición abundante. Ahora en Mateo capítulo 2 versículo 37 Jesús está hablando y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Acá nos está hablando de lo que es la adoración. Adoración es amar a Dios por encima de todo lo demás. Tú alabas muchas cosas, porque alabar es decir algo bueno de alguien. Yo puedo decirle a mi esposa: tú eres hermosa. Yo puedo decirle a Anderson: tú eres muy inteligente. Yo puedo decirle a Javi: tú eres un muy buen amigo. Yo los estoy alabando a todos. Pero tú nada más puedes adorar a una persona, porque tú nada más puedes amar a uno por encima de todo lo demás. Y Jesús nos está diciendo el orden, el primer mandamiento, el que depende en todas las bendiciones, es que tú ames a Dios por encima de todo lo demás. Si tú amas a tu esposa por encima de Dios, tú no estás en orden y no vas a vivir en bendición. Si tú amas a tus hijos por encima de Dios, tú estás en desorden y nunca vas a poder dar bendición. Además, porque aquello que tú amas más es aquello que determina las decisiones y las acciones que tú tomas en tu vida. A lo que me refiero es que si tú, por ejemplo, te encanta el fútbol y el domingo un partido de fútbol y tú amas el fútbol por encima de Dios, Dios te dice ven a la iglesia, pero el fútbol te dice hoy hay partido, ¿tú a quién terminas obedeciendo? Ahora es absurdo decir tú, no, yo amo a Dios por encima de todo, pero tú dejaste de venir a la iglesia y te vas a ver el partido de fútbol. Porque a la larga son nuestras acciones lo que determina lo que hay en nuestro corazón. Lo más importante en tu vida va a determinar las decisiones que tú tomas en tu vida. Son tus prioridades. Son tus prioridades. Yo recuerdo con mi esposa cuando no teníamos hijos y veíamos a padres que manejaban largas distancias todos los días para llevar hijos a colegios, ¿no? Y decíamos nosotros, oiga, uno lo mete ahí el más rápido, ahí que sus papás perdiendo todo ese tiempo en el carro todos los días. Yo sí, el día que tengamos hijos lo metemos en el más cerca para no perder tiempo. Oh, sorpresa, tenemos hijos y nos trasteamos, nos movemos de casa para que estén en el colegio que nosotros creemos que va a ser el mejor para ellos. Y todo empieza a cambiar. Nuestras decisiones empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora ellos evidentemente ocupan un lugar de mayor importancia en nuestro corazón, pero nunca pueden ocupar el lugar de Dios. Dios tiene que ser el que determina nuestras acciones, porque cuando tú tienes acciones guiadas por Dios, tú produces bendición tanto para ti como para tus hijos. Si tú amas a tus hijos más que a Dios, tú sacaste a tus hijos de bendición, tú te sacaste a ti de bendición y te viene calamidad.
Pero cuando Dios es lo más importante, Él te va a guiar en decisiones que van a poner bajo protección tu vida, la de tu esposa, la de tus hijos, lo de todo lo que tú tienes. Cuando Dios te dice a ti que tú tienes que amarlo a Él por encima de todo, Él te está diciendo todo lo que tú ames menos que yo está protegido por mí. Todo lo que tú ames más que a mí está por encima, trayéndote la protección que es desprotección. Porque nada te puede proteger como Dios te protege. ¿Vas entendiendo? Y por eso es el mandamiento más importante. Además, porque la felicidad no está en el dinero, no está en lo material, no está en los placeres, no está en la fama. No, estas son falsas promesas de la carne. La carne nos dice a nosotros que si usted fuera millonario, usted sería feliz. Que si usted tuviera fama, usted sería feliz. Pero aquel que ha alcanzado el éxito sabe que en el mejor de los casos el éxito puede producir satisfacción, agradecimiento, pero jamás felicidad. Y digo satisfacción y agradecimiento cuando es obtenido de una manera correcta. Porque si es obtenido de una manera incorrecta, no te va a producir absolutamente nada. Lo único que te puede producir felicidad es la calidad de tus relaciones. Jesús está diciendo acá que ser feliz, ser bendecido, tener vidas en abundancia, depende de que Dios sea lo primero en tu vida. Vamos a Génesis. Nos cuenta la palabra que todo era un caos al principio. Todo estaba en desorden. Pero en el momento en que la creación empezó a girar alrededor de la palabra de Dios, en el momento en que la creación se sometió a Dios y puso a Dios como lo primero, pasó de ser un caos a un jardín. Igual ocurre con tu vida. Todo es un caos mientras que Dios no sea lo primero en tu vida. Pero en el momento que Dios es lo primero, todo empieza a entrar en un orden y todo empieza a producir bendición. Pregúntate si las áreas de tu vida que no están dando frutos son áreas que tú no has rendido completamente a Dios. Pregúntate si no estás dando o no estás viviendo una vida abundante porque Dios no es lo primero en tu vida, porque tienes otras cosas que están por encima de Dios. Ahora, en esta serie estamos hablando de dinero. Y te voy a decir algo. Yo creo que el tema que más me cuesta a mí hablar es de dinero, pero no solamente a mí, yo creo que a cualquier pastor. ¿Por qué? Porque hay dos temas que realmente producen críticas. Uno de ellos es cuando tú hablas en contra de una filosofía o de algo cultural que está ocurriendo, pero que contradice la palabra de Dios. En ese momento, porque la gente tiende más a seguir las corrientes culturales que la palabra de Dios. Tú te das cuenta, vivimos en una época en que el que sabe tiene que callar para no ofender al ignorante. Esa es la época en la que nosotros vivimos. Vivimos en una época donde nosotros no podemos decir lo que Dios establece porque ofendemos un montón de personas que no tienen en cuenta a Dios. Vivimos en un tiempo donde la cultura empieza a cambiar el orden de Dios, por ejemplo, en el matrimonio, que Dios estableció. La idea del matrimonio, ¿de quién fue? De Dios. Está en Génesis 2, antes de la caída. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para que los dos se fundan en un solo ser. Pero vivimos en unos tiempos donde ahora ya cambia. Ahora el matrimonio ya puede ser entre una jirafa y un elefante, por si ellos se aman, y nosotros tenemos que respetar eso. Y si nosotros volvemos a decir, no, el matrimonio es entre un hombre y la mujer, entonces ofendemos un montón de personas. Y es algo que nos cuesta trabajo predicar a los pastores, porque nosotros estamos predicando a un público que muchas veces le da más importancia a las opiniones de hombres y lo que la cultura está diciendo que lo que Dios ha establecido. Pero yo también entiendo que como pastor, mi misión no es agradar a la gente, es agradar a Dios. Y decir lo que Dios dice en la palabra. Nunca lo que la gente piensa, lo que la cultura defiende va a producir bendición cuando todo esto contradice la palabra. El otro tema, que es el más complejo, primero digo cuando estamos predicando en contra de las filosofías que está defendiendo este mundo, que son contrarias a la palabra de Dios. El segundo tema, que es más complejo, también creería que es más complejo que el otro de predicar, es acerca del dinero. Lo que la palabra de Dios nos dice acerca del dinero. Porque el Dios de este mundo es el Dios dinero, es Mamón. Mamón es el Dios dinero y es el Dios que sigue este mundo. Entonces la gente está dispuesta a ir a las iglesias si no me hablan de Mamón. Si no me critican
a Mamón, si no me alteran en orden que Mamón ha establecido de cómo yo tengo que manejar mis finanzas. ¿Cómo esperas que Dios te bendiga financieramente cuando tú no quieres escuchar lo que Él tiene para decir con respecto a tus finanzas? Ahora, hablamos de dinero porque en la Biblia, ¿tú crees que la oración es importante? ¿Sí? La Biblia más o menos habla de la oración 500 veces. Ahora, ¿tú crees que la fe es importante? La Biblia habla menos de 500 veces acerca de la fe. ¿Tú quieres saber cuántas veces la Biblia habla acerca del dinero? Más de 2000 veces. 4 veces más que de la oración y que de la fe. Y cuando vamos a mirar, Jesús habló más de dinero que de cualquier otro tema. Entonces, ¿por qué del tema que más habló Jesús debe ser el tema que menos hablamos en la iglesia? Jesús no vino a agradarnos a nosotros, vino a guiarnos para que podamos vivir vidas bendecidas. Y seguir a Jesús nos requiere un cambio, nos requiere negarnos. Si tú no estás dejando algo por seguir a Jesús, tú no estás siguiendo a Jesús. Porque Jesús siempre nos exige a nosotros cambios. Ahora, Dios no habla mucho de dinero porque a Él le importa el dinero. Dios habla mucho de dinero porque a Él le importa tu corazón. Y nada habla más de tu corazón que el dinero. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La forma en que manejamos nuestro dinero evidencia nuestras prioridades, nuestros afectos, dónde está nuestra lealtad y por lo tanto también determina las bendiciones que tendremos o no tendremos, lo mucho que Dios va a poder usarnos o no va a poder usarnos. Ahora, si entiendes el principio de lo primero, esto va a cambiar tu vida. Y para que entiendas el principio de lo primero, te voy a hacer 3 ilustraciones. La primera ilustración es el principio de los primogénitos. El principio de los primogénitos. Éxodo 13:2 dice, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Acá Dios está estableciendo este principio. Él está diciendo que a Él le pertenece todo lo que abre el vientre. Y se está refiriendo a todo lo que abre el vientre, tanto del hombre como de los animales. ¿A quién le pertenecen? A Dios. Dios está diciendo, a mí me pertenecen. ¿Por qué a Dios le pertenece lo primero? ¿Y por qué a Dios le pertenece lo primero? Porque Dios debe ser lo primero. Ahora, cuando una persona está de cumpleaños y ese día es el festejado, nosotros le estamos honrando y queremos honrarlo y vamos a servir un almuerzo, ¿uno a quién le da el primer plato? Dilo. Ahora hay alguno que está cumpliendo años que no le dieron el primer plato y está en este momento mirando a la esposa. ¿Ya me entiendes por qué? Por el festejado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dejarle saber que Él es lo primero. Entonces tú a Él le das lo primero. Si tú tienes un invitado especial en tu casa, es alguien que merece honor y tú estás sirviendo un banquete, ¿a quién le das el primer plato? ¿A Él o no? Porque a través de lo que tú haces, a través de darle lo primero, tú le estás dejando saber que Él es lo primero. Ahora, ¿por qué a Dios entonces le vamos a dar lo último? O lo que nos sobra. Lo que nos sobra. Dios acá está estableciendo y está diciendo, mire, a mí me pertenece lo primero. Y cada vez que tú tomas lo primero y se lo das a algo diferente, tú me estás robando. Ahora, el versículo 16 de Éxodo 13 dice, dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos pertenecen al Señor, pertenecen a Él. Ahora, ¿quién es el dueño de todo lo existente? Dios. ¿Quién es el dueño de tu vida? Dios. Dios es el dueño de todo. La palabra de Dios nos dice que Él lo creó, que Él creó los cielos y la tierra, que a Él le pertenece todo lo que está en la tierra, los animales, los vegetales, todo le pertenece a Dios. Y Él te está diciendo, bueno, hay una parte que es mía y que yo voy a conservar. El resto te lo voy a dar. Lo mío es lo primero. Los primogénitos. El primogénito de una asna podrá, continúa diciendo, el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero. Pero si no se rescata, se le romperá el cuello. En otras palabras, acá nos está diciendo que el primogénito o se rescata o se pierde.
Hay dos posibilidades. O se rescata o se pierde. Todos los primogénitos de ustedes o sus descendientes deberán ser rescatados. Mira, todo primogénito puede ser o rescatado o sacrificado. Y nos habla a nosotros de dos animales. El primer animal del cual nos habla a nosotros es del cordero. El cordero representa los animales puros. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, este era el símbolo de los animales puros. El segundo animal que nos habla a nosotros es del asno, que representa los animales impuros. Esto quiere decir que para poder rescatar algo impuro, toca sacrificar algo. Bueno, Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vas viendo el cuadro? Jesús es el primogénito de Dios y es el único puro. Mientras que nosotros nacimos impuros, con nuestra naturaleza caída. Nacimos malos. Si no, pregúntale a los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los padres. Pregúntale a cualquier padre si sus hijos nacieron buenos o malos. Uno nunca le tiene que decir a su hijo: bueno, hoy te voy a enseñar cómo se es egoísta. La manera en que tú eres egoísta, ¿tú le tienes que enseñar eso? Tú le tienes que enseñar: bueno, hoy te voy a enseñar cómo se es manipulador. La forma en que tú eres manipulador es imitando a la suegra. No, tú no le tienes que decir en ese momento. Ellos nacen, es como que es su defecto de fábrica. Es nuestra naturaleza caída. Nosotros tenemos que purgarles el mal a nuestros hijos. Y cada vez que tú no le purgas el mal a tu hijo, él va a crecer con el mal. Ahora, ¿quiénes tienen hijos menores de 10 años? Levanta la mano. Aprovecha este tiempo para purgar todo el mal. Porque el mal que tú no purgas a esta edad va a salir a flote en la adolescencia. Ahora, ¿quiénes tienen hijos adolescentes? Levanten la mano. De malas. Llegaron tarde a la prédica. Ahora, no, mentiras. Traten de hacer lo mejor que pueden. Entonces, aprovechen los que tienen hijos pequeños, los que tenemos hijos pequeños. Tú tienes que purgar la maldad. Porque la maldad que tú no purgas. Y mira cómo Dios diseñó de bien a los hijos. Tú te das cuenta que tú puedes corregir a un niño menor de 10 años y al ratico él está contento, feliz contigo, no hay ningún problema. Dios los hizo a ellos de una memoria corta con respecto a tal. Porque es la etapa perfecta para purgar la maldad. De hecho, la Biblia a nosotros nos incentiva a purgar la maldad de nuestros hijos cuando son niños. Y es algo que tú tienes, todo lo que tienes con mi esposa. Nosotros proponemos que nuestros hijos siempre la primera instrucción tienen que obedecer. Si ellos no obedecen la primera instrucción, hay consecuencia. Así de fácil. Yo no repito, nosotros no repetimos instrucciones. ¿Por qué? Porque en la vida va a haber muchas oportunidades en que ellos no van a tener una segunda oportunidad para obedecer. Si no obedecen la primera, ya vinieron consecuencias. Yo los estoy preparando para esos días. Los estamos preparando para esos días. Entonces, la maldad de los niños tiene que ser purgada. Cuando tú ya vas y disciplinas a un niño de 12 años, 13, 14 años, te deja hablar 6 meses. Así que aprovecha la niñez. Ahora, tú que tienes hijos adolescentes. Bueno, continuemos con la prédica. Entonces, quiero que entendamos. Volvamos a poner la imagen del burrito y del cordero. El burrito es un animal impuro, representa a los animales impuros. Los animales impuros para poder vivir tienen que ser rescatados, pero no pueden ser rescatados por otro animal impuro. Tiene que ser rescatado usando un animal puro. Y ese es el paralelo que nosotros nos están haciendo. Nosotros representamos lo impuro, porque todos nacimos pecadores, con una naturaleza caída, separados de Dios. Y lo único que podía hacerse era o ser rescatados o ser sacrificados. Por eso necesitamos a Jesús. Si Jesús no hubiera sido sacrificado, nosotros jamás hubiéramos sido rescatados. El Padre Celestial ofreció a su primogénito puro, el Cordero sin mancha, para redimirnos a nosotros, los impuros y los pecadores. Pero mira lo hermoso de esto.
Jesús representa el diezmo de Dios, donde Él entrega lo primero para bendecir el resto. Y veíamos hace 8 días el principio del diezmo. ¿Cómo, en qué consiste el diezmo? En que tú a Dios le das tu primer 10% para que el 90% quede bajo bendición. ¿Qué pasa cuando tú no lo das? Muy sencillo. Vas a tener el 100%, pero no en bendición. Tú puedes vivir en 2 realidades. Una realidad es bajo la abundancia de Dios, donde va a ser siempre más que suficiente, o bajo la riqueza del mundo, donde no importa la cantidad que tú tengas, nunca será suficiente. Ahora, en la abundancia de Dios, tú estás completamente sujeto a Dios. Él es rey, Él es primero. Bajo la riqueza del mundo, tú sirves el dinero, eres esclavo del dinero. Y el dinero se va a enseñorear de ti y va a mandar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Las decisiones que tú tomes serán siempre para honrar el dinero, porque el amo siempre se quiere enseñorear completamente de su esclavo. Entonces, acá nos está mostrando cómo Dios toma su diezmo, Jesús, y lo ofrece para que de esa manera todos los demás, todos nosotros, pudiéramos ser rescatados y estemos bajo bendición. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, Dios Padre tuvo que entregar a Jesús por fe. Él no dijo, bueno, yo voy a entregar a mi hijo primogénito, pero miremos a ver si se van a arrepentir, si van a dejar sus pecados, si me van a servir. No, Él entregó a Jesús cuando nosotros éramos pecadores, cuando lo rechazábamos, cuando nos burlábamos de Dios. Antes de ver bendición, Él ya tuvo que entregar. ¿Por qué Dios no esperó para ver un cambio? Porque Dios aplicó el principio de las primicias para que el resto fuera bendecido. Cuando tú honras a Dios con lo primero, todo lo demás será bendecido. Cuando tú honras a Dios con lo primero, todo lo que sigue será bendecido. Ahora, recordemos que en los tiempos bíblicos los animales representan ¿qué? El dinero, las finanzas. ¿Cómo aplica hoy? Con todo lo que tú produces. Todo lo que tú produces. Él te está diciendo a ti, el primogénito, la primera parte, a mí me corresponde para que todo lo demás sea rescatado. Para que todo lo demás sea santificado. Para que tú no tengas que vivir bajo las limitaciones del dinero, sino más bien vivas bajo los beneficios de la abundancia. Ahora, veíamos el anterior domingo que nosotros le damos el diezmo a Dios para que el resto, el 90%, quede bajo bendición. Y si tú conservas el 10%, mantienes el 100% bajo maldición. Ahora, ¿cuál 10% le pertenece a Dios? El primero que sale de tus manos. Yo te doy a ti lo primero para que redimas el resto. Entonces digamos que a ti te pagan y tú te ganaste $100. ¡Wow! ¿Cuál de estos 100, cuál de estos 10 le corresponde a Dios? El primero que sale de tu mano le corresponde a Dios. ¿Para qué? Para que el resto 90 quede bajo bendición. Vuelvo y te digo, hay 2 tipos de testimonios con respecto al diezmo. Los que diezmamos y decimos, yo vi la bendición, y los que no diezman y dicen, no lo hago porque no me alcanza. Hay unos que dicen que no me alcanza para diezmar. No te alcanza para no hacerlo. Porque en el momento en que tú le das el primer lugar a Dios, todo lo demás queda bajo bendición. Ahora, hay algunos que cuando reciben sus $100 dicen, bueno, los primeros 10 para el carro, los siguientes 10 para la hipoteca, los siguientes 10 para la cartera, los siguientes 10 para, y el último para Dios. ¿Qué quiere decir? Que le diste lo de Dios a tu carro. Que estás honrando a tu carro con lo que le pertenece a Dios. Ahora, cuando tú lo sigues en ese orden de carro, hipoteca, cartera, celular, ropa, gimnasio, comida saludable,
el gato. Va a haber veces en que tú, ups, no alcanzó para Dios. Y es ahí cuando se dice, yo quisiera diezmar, pero no me alcanza. Nunca te va a alcanzar cuando es lo último. Dios tiene que ser lo primero. Y este principio exige fe. ¿Tú quieres ver milagros? ¿Sí? Hay un requisito para ver milagros. Fe. El Señor llega y le dice a Marta y a María, cuando su hermano está en el sepulcro, con una roca cubriéndolo, le dice, corre la roca. Y ellas dicen, no, porque es que ya lleva 4 días ahí, ya se debe estar descomponiendo. Entonces en ese momento Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si tienes fe y obedeces verás la gloria de Dios. Si ellos no hubieran corrido de la roca, jamás hubieran visto a Lázaro resucitar. Si tú quieres ver milagros, primero te va a pedir Dios que des pasos de fe. Y los pasos de fe van en contra de todo lo que la razón nos ha enseñado. Vuelvo a Marta y a María. La razón les decía, ya lleva 4 días ahí muerto, ya debe estar oliendo feo. Eso dice la razón, eso dice la ciencia, eso dice todo lo que hemos conocido, ¿no? Pero cuando Jesús dice, mueve la roca, tú la mueves. Ahora, la razón a nosotros también nos ha enseñado que 100 es más que 90, ¿o no? No. Nunca 100 va a ser más que 90 cuando Dios dice que 90 es más que 100. Es más el 90 con su bendición que el 100% fuera de su bendición. Ahora, cuando Dios te va a exigir siempre fe. Dios no dijo, bueno, ten 9 corderos y el 10º me lo tienes que ofrecer. No, Él dijo, el mío es el primero. Tú me lo tienes que entregar y vas a confiar que yo te daré más. O sea, yo quiero que entiendas que tenían su vaquita, la vaquita finalmente había quedado embarazada, se tenía el primero y en ese momento no se sabía si la vaca iba a dar más terneritos. Y resulta que Dios dice, este me lo das a mí, pero Señor es el único que tengo. ¿Quieres que bendiga a los que vienen? Bueno, pues espérate a ver si tiene más terneritos y con eso yo te creo. No, no va a tener más terneros. O me bendices con eso, o tú me entregas a mí, o no voy a bendecir los que vienen. Y requería un fe de coger el primer ternero y requería harta fe. Porque el Señor te exigía el ternero. Tú no puedes decir, bueno, Señor, mientras que construyo fe, ¿puedo hacerlo con el gato? No, te tocaba con el ternero. Confiando que cuando tú sacrificabas el primero, Él te iba a bendecir con muchos terneritos después de eso. Es un acto de fe, es poner la confianza en Dios y no en el dinero. Ahora, cuando Israel entra a conquistar la tierra prometida, su primera conquista fue Jericó. Y fue espectacular porque ellos entraron en una ciudad que estaba amurallada. Normalmente para conquistar una ciudad amurallada lo que tocaba hacer era sitiarla, rodearla, para de esa manera cortar sus suministros. Entonces lo que ellos hacían era quedarse ahí 1 o 2 años esperando a que el alimento y todo lo que tenían para adentro se acabara. Entonces ya en desesperación ellos salieran y es la forma como entraron a conquistar. Pero para esta primera, el Señor dice, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer rápido porque con Dios todo es rápido cuando tú le crees. Entonces lo que vas a hacer es que va a traer el pueblo y va a dar vueltas durante 7 días alrededor. Y el 7º día van a hacer sonar las trompetas y cuando esto ocurrió, se derrumbaron completamente las murallas. Entró el pueblo y acabó completamente con todos los habitantes de Jericó. Fue su primera gran victoria. Sin embargo, Dios les había dado una instrucción. Josué capítulo 6, versículo 18, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce, de hierro, pertenecen ¿a quién le pertenecían? Colóquenlos en su tesoro. Sin embargo, nos cuenta que un personaje llamado Acán, que había escuchado la prédica pero no lo había convencido, cuando vio un manto, una barra de oro y un poco de plata, se lo guardó. Y no dijo nada.
Pero resulta que la siguiente guerra van a enfrentar una ciudad que se llamaba Hai, que era una pequeña población. De hecho, le dicen a Josué, no es necesario que vayamos todos, ¿para qué cansamos al ejército? Sino con unos cuantos hombres podemos acabarla. Y van con unos cuantos hombres y resulta que los habitantes de Hai salen y les dan, los acaban. Salen a perseguirlos, entonces termina todo Israel humillado, desanimado, perseguido. Y afectó terriblemente a Israel y Josué empieza a reclamarle a Dios y le dice, Señor, ¿tú por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos diste la gran victoria? Pero este que era fácil terminó humillándonos. ¿Por qué? Y Dios le responde en Josué 7:10, le dice, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. En otras palabras, se salieron de mi abundancia y ahora están siendo guiados por la riqueza. Ya no van a ver los grandes milagros, ahora les va a tocar a ustedes. Y lo de Dios no se puede conquistar sin Dios. Todo porque ellos prefirieron poner más su confianza en el dinero que en Dios. Ahora, ¿por qué perdió Israel? Porque Jericó era la primera conquista, el primer botín. ¿Y a quién le pertenece lo primero? A Dios. Dios dijo, entrégame esta primer conquista y yo bendeciré el resto de tus conquistas. Pero cuando ellos se quedaron con lo primero, se salieron de la bendición y la protección de Dios y no podrían conquistar ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Ya no podría haber grandes conquistas. Es imposible conquistar lo de Dios sin honrar a Dios. Es imposible honrar a Dios cuando tú no le das lo primero a Dios. ¿Tú quieres saber por qué el domingo es el día en que los cristianos venimos a la iglesia? Porque el domingo es el primer día de la semana. Nosotros le entregamos a Dios el primer día de la semana para que Dios bendiga el resto de los días. Le entregamos a Él lo primero para que se consagre todo lo demás y nos vaya bien a lo largo de la semana. Ahora, para muchos, lastimosamente, el primer día de la semana es el lunes. Entonces le entregan a Dios lo último. ¿Cómo esperas ser bendecido cuando le entregan lo último a Dios? Para otros, el primer día de la semana es el viernes. Bueno, ahora el jueves, ¿no? Porque es cuando arranca la pachanga. Eso quiere decir que tú estás honrando primero las fiestas y los placeres que a Dios. ¿Cómo esperas estar bajo la bendición de Dios? En Full Life tenemos una cultura y esa cultura es que el domingo es el día del Señor. Es el día del Señor. Nosotros no entregamos el domingo a nada más, a nadie más. Es el día de Dios, porque las primicias le corresponden a Dios. Y porque lo hacemos, podemos esperar que el resto de los días estén bajo la bendición. Cuando tú te comes lo primero, tú sacas el resto de la bendición de Dios. Siempre, siempre honra a Dios con lo primero para que lo demás quede bajo la bendición de Dios. Lo que nos lleva al segundo punto, o a la segunda ilustración, el principio de los primeros frutos. El principio de los primeros frutos. Dice en Éxodo 23:19, llevarás a la casa del Señor, diga a la casa del Señor, lo mejor de tus primicias. Cuando yo era niño, recuerdo que con mis padres fuimos a conocer unas fincas que estaban vendiendo. Y eran unos lotes. Pero recuerdo que había un lote que estaba lleno de árboles frutales. El otro no estaba. Entonces, lógicamente, el de los árboles frutales era muchísimo más costoso. Entonces nos ponemos a hablar con la persona que está vendiendo el lote y nos empieza a contar cómo se logra que un árbol frutal dé mucho fruto. Ahora, los árboles frutales ahí eran llenos de fruto. Él decía, mire, cuando se siembra un árbol frutal, el primer fruto no se puede tocar. Si usted toca o arranca el primer fruto, ese árbol va a ser maldito. Ya nunca va a dar buen fruto. Pero si usted respeta que el primer fruto no es de usted, no es para usted, usted no lo toca y lo deja caer por sí solo, ese es un árbol que siempre va a dar muy buen fruto. ¿Es cierto o no es cierto, Anderson?
Tienen un vivero para los que quieran. Pops Nursery, ¿no? Si quieres salir en las prédicas, al final hablamos de cómo es el patrocinio. Bueno, ¿quieres que tu negocio salga en las prédicas del pastor? Bueno. Ahora, este es un principio que sale en la Biblia, donde el primer fruto le pertenece a Dios. Ahora, con mi esposa siempre hemos practicado este principio. Es algo que siempre lo hemos hecho. Entonces, siempre el primer salario que nosotros hemos obtenido cuando arrancamos un negocio, cuando nos contrataban, nos daban un nuevo trabajo, siempre el primer salario no lo tomábamos nosotros, sino lo entregábamos al Señor. Cuando tenemos una venta, la primera venta es de Dios. Cuando saqué mis libros, primer libro, todo siempre que llego a un lugar, todo eso le pertenece a Dios. El primer aumento, siempre que hemos tenido un aumento a lo largo de nuestra vida, lo primero siempre le pertenece a Dios. Como resultado, ¿qué hemos visto? Una abundancia impresionante. Nosotros jamás hemos conocido lo que es una entrevista de trabajo. Jamás. Siempre que hemos querido trabajar en lugares, allá quiero, ¡pum!, se abren todas las puertas. Nunca hemos conocido lo que es una dificultad económica. Siempre hemos visto una bendición que sobreabunda. Ahora, el versículo no dice, el versículo dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No dice darás, dice llevarás. ¿Por qué dice llevarás y no darás? Porque tú das lo que te pertenece a ti. Tú llevas lo que no es tuyo. Ahora, también nos dice a dónde lo tenemos que llevar. A la casa del Señor. No dice donde la tía enferma, la fundación de los niños, sino a la casa de Dios. Porque para Dios, la iglesia es supremamente importante. Es su iglesia. Ahora es el arca para salvar a toda la humanidad de la destrucción del mundo. Proverbios 3:9, honra al Señor con tu riqueza y con los primeros frutos de tus cosechas. Ahora, ¿cómo honro a Dios con mis riquezas? Muy sencillo. Antes de tú comprar tu carro, de pagar la hipoteca, de pagar el colegio, tú honras a Dios con lo que a Él le pertenece. Después vas y usas el resto de dinero ya redimido para lo demás y te va a alcanzar. Hace unos años atrás estaba yo trabajando en una empresa y yo estaba a cargo de una línea y esa línea todavía no había salido adelante, pero yo era el gerente de esa línea. La empresa cambió de dueños y los nuevos dueños, cuando empezaron a mirar toda la línea, se dieron cuenta que la mía no había despegado. Así que me llamaron y me dijeron, mira, no queremos esta línea, la vamos a cerrar. Si tú quieres seguir trabajando acá, te ofrecemos el trabajo con el cual tú iniciaste hace 5 años atrás. O sea, significado de valerme 5 años en la compañía. Y me tocaba arrancar donde yo había salido y me dicen, lastimosamente nos toca bajarte el salario a la mitad. Cuando yo le pregunto a Dios qué va a hacer, Dios me dice, yo estoy detrás de esto, hazlo. Pues recuerdo que cuando me llegó la primera paga, pues eso no es tan sencillo como tú llamar al banco y decir, bueno, mire, de ahora en adelante voy a pagar la mitad de la hipoteca porque me bajaron el salario a la mitad. Yo no podía cortar la luz a la mitad, la comida a la mitad, mi amor, de ahora en adelante vamos a comer un día sí, un día no. Yo no podía cortar toda la mitad. Así que recuerdo que cuando me llega la primera paga, yo hago las cuentas y cuando yo pagaba la hipoteca del apartamento, pagaba mi diezmo, me quedaba algo así como $50 y no habíamos comprado mercado, no habíamos pagado la luz, no habíamos hecho absolutamente nada. Entonces tomo una decisión. Digo, tengo tan poco que lo necesito bendecido. Yo no voy a alterar los principios de Dios. Y antes de pagar hipoteca, antes de hacer cualquier cosa, ahí mismo mandé mi diezmo. La parte tuya, Señor. Necesito que lo demás quede en abundancia. Ahora, durante 7 meses estuvimos así. Jamás nos faltó nada. Jamás tuvimos que bajar nuestro nivel de vida. ¿Cómo ocurrió? Las matemáticas no tienen la respuesta. Pero pasados los 7 meses, vuelven nuevamente los dueños de la compañía y cuando ven el trabajo que yo hice, me dicen, mire, lo que usted está haciendo nos encanta y no lo hemos visto en ninguna de las otras empresas que hemos comprado alrededor del mundo. Me dice, queremos ofrecerle una nueva posición. Queremos darle una posición gerencial global, donde 9 países le van a estar reportando a usted. Lógicamente, las condiciones salariales eran bastante superiores a lo que yo había tenido anteriormente.
Ahora, muchos, cuando llega la dificultad, retienen lo de Dios y por eso pelean sin la bendición de Dios. Igual que Acán. Yo sabía que eso no nos podía pasar a nosotros. Y en medio de la dificultad vi la abundancia de Dios. Josué 7:20, Acán respondió: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botum un hermoso manto de Sinar, 200 ciclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 ciclos. Los codicié y me apropié de ellos. En otras palabras, puse la confianza en el dinero y no en Dios. O tú confías en Dios o tú cedes a tu codicia. Lo que nos lleva a la tercera ilustración. Le das lo primero a lo primero. Le das lo primero a lo. Hay una historia que nos habla la Biblia en Génesis 4, que es la historia de Caín y de Abel. Y nos dice que tanto Caín y Abel, que son los hijos de Adán y Eva, se presentan delante de Dios con ofrendas. Pero nos dice que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Entonces hay personas que preguntan y dicen, ¿por qué? ¿Cómo va a ocurrir que dos personas se van a presentar delante de Dios, no con las manos vacías, sino con las manos llenas, a honrarlo? Y Dios va a decir, me encanta esta ofrenda. Y mira al otro y lo rechaza junto con su ofrenda. Uno dice, pero Dios parece malagradecido acá. ¿Por qué Dios rechazó a Caín? Bueno, Génesis 4, versículo 2 nos dice, Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Qué presentó? Una ofrenda del fruto de la tierra. Él producía, él está cultivando la tierra, entonces él llegó, bueno, Señor, acá está tu limón. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos. ¿Qué le presentó? Lo primero, lo que abrió el vientre, con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Tú no puedes esperar vivir gozoso, alegre, con ilusión cuando tú no honras a Dios. La razón por la cual hay mucha persona amargada es porque Dios no es lo primero, porque Dios no es su Dios, sino porque están sirviendo las riquezas, y las riquezas nunca te van a permitir vivir gozoso y alegre. Ese es un don de Dios para quienes lo honran. Servir las riquezas van a hacer que, a pesar de que tengas mucho, tú vivas enfurecido y cabizbajo. Ahora, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque Caín se quedó con lo primero, mientras que Abel entregó lo primero, lo mejor. Caín dio lo que quiso y cuando quiso. Y Dios no lo pudo aceptar. Porque hay ciertas cosas que Dios no puede. Dios es todopoderoso, ¿lo crees? Pero hay cosas que Dios no puede hacer a pesar de ser todopoderoso. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Va en contra de su naturaleza. ¿Dios podría mentir? Si Dios lo dice, así es. Dios no puede cambiar. Nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sabes por qué Dios no puede cambiar? Porque Dios no puede mejorar. Él ya es perfecto. Y si pudiera cambiar, quiere decir que podría mejorar. Dios tampoco puede pensar como nosotros. Por eso dice, mis pensamientos no son como los de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo pensamos, tú y yo estamos intentando entender las cosas. Dios ya todo lo sabe. A Dios no se le puede ocurrir algo. Dios no puede decir, tengo una idea. Él ya todo lo sabe. Mientras que tú y yo usamos nuestra mente para tratar de entender y para que se nos ocurran cosas. Dios no piensa igual que nosotros. La mente de Dios no funciona como la nuestra. Él ya lo sabe todo. Pero hay algo más que Dios no puede. Dios no puede ser segundo. Por eso rechazó a Caín. Porque Caín se quedó con lo mejor. Y le dijo a Dios, Dios, tú vas a ser lo segundo en mi vida.
Y Dios le dijo, entonces no voy a ser parte de tu vida. Porque o yo entro en tu vida ocupando el primer lugar, o no entro en tu vida. Esta prédica te viene incomodando, ¿sabes por qué? Porque viene hablando a tu corazón. Y te viene diciendo, llegó el tiempo en que desocupas el altar del primer lugar de tu corazón para que Dios lo ocupe. O sigues engañándote a ti mismo, creyendo que Dios está en tu vida. Dios no puede entrar en un corazón donde Él no es lo primero. Por eso rechazó a Caín. Dios no puede ser segundo. O Dios es lo primero en tu vida, o Dios no está en tu vida. Éxodo 13:14. El día de mañana, cuando sus hijos pregunten, ¿y esto qué significa? Porque, seamos sinceros, ellos lo van a preguntar. Cuando nosotros traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nuestros hijos son como, ¿todo eso se lo vas a entregar a la iglesia? Y ellos preguntan. Y de hecho tú tienes que hacerlos parte de. Y si el día de mañana cuando sus hijos pregunten, ¿y esto qué significa? Ustedes responderán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor quitó la vida de todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como animales. Por eso ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Dios nos instruye que nosotros tenemos que pasar este principio a nuestros hijos y que los hagamos partes de saber que dan lo primero. Ahora acá cuando se está hablando en los tiempos bíblicos, cuando el hijo estaba presenciando que finalmente la vaquita que tenían había quedado embarazada. Estaba viendo el proceso en que iba engordando, el papá cuidándola, dándole de comer, dándole de beber, cuidando todo el embarazo. Y el hijo con la ilusión de ya van a nacer el ternerito. De pronto llegaba el día en que finalmente la vaquita daba luz. El padre y el hijo le ayudaban a parir. Y en el momento en que paría, el hijo se emocionaba porque finalmente había llegado una ternerita. El papá la tomaba y le rompía el cuello. Y en ese momento el hijo ¿qué acabas de ser, papá? Finalmente teníamos esa ternerita. Eso nos iba a traer provisión a la casa. Eso significaba dinero. No entiendo, papá, cómo tú haces eso. Es que tú no entiendes que si nosotros le matamos nos va a ir peor. O sea, ¿cómo tú vas a crecer cuando lo que estás recibiendo lo estás aniquilando? Y entonces el padre tenía que explicar, hijo, esto lo hicimos porque tu mamá y yo éramos esclavos en Egipto. Y el Señor nos rescató de la esclavitud y nos dio todo lo que tenemos. Él pagó nuestro rescate. Y por esa razón siempre lo primero lo usamos para honrarlo a Él. Como una manera de expresar de que Él es lo primero en nuestra vida. El otro día iba yo con Natán hablando en el carro y él me contaba lo que quiere ser cuando sea grande. Me dice, papá, cuando yo sea grande quiero ser pastor y futbolista. Me dice, ¿se puede? Yo puedo ser un pastor futbolista. Y yo, sí, tú puedes ser un pastor futbolista, me parece buenísima la idea. Pero después se queda pensando y me dice, papá, pero ¿qué pasa si hay partido de fútbol los domingos? Le dije, muy sencillo, que no juegas ese partido de fútbol. Y entonces él me dice, pero papá, un momentico, pero ¿qué pasa si eso hace que entonces yo no pueda ser futbolista? Mi respuesta fue sencilla, entonces no vas a ser futbolista. Y aproveché para explicarle a él que el propósito de la vida, o el propósito de nuestra vida, no es alcanzar el éxito, no ser futbolista, no ser millonarios. No, es vivir una vida honrando a Dios donde Dios es lo primero. Y entonces le expliqué, Natán, tu papá y tu mamá solían ser esclavos del pecado, pero Dios nos rescató.
Él entregó a su Hijo Jesucristo para que por medio de creer en Él nuestros pecados fueran perdonados y ahora podamos tener vida y una vida en abundancia. Y Natán, yo quiero que entiendas que a Dios le pertenece el primer día de la semana, no es nuestro, es de Él. Que a Él le pertenece el primer 10% de nuestro salario, no es nuestro, es de Él. Y que siempre, siempre, lo primero de todo lo que nosotros tenemos, lo vamos a usar para honrar a Dios como lo primero en nuestras vidas. Porque cuando no honramos a Dios con lo primero, nosotros lo robamos y pasamos de estar bajo bendición a lastimosamente estar bajo maldición. Una vida de bendición arranca cuando tú entiendes que Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Porque es imposible acceder a la vida en abundancia que Dios tiene para ti si Dios no es lo primero en tu vida. Ahora te quiero decir algo. Pareciera como si hoy hubiera hablado de dinero, pero hoy no hablé de dinero, hoy hablé de tu corazón. Lo que pasa es que tu corazón y el dinero se han querido fundir en uno solo para que de esa manera no habite y no reine en tu vida Jesucristo. Hoy te vengo a decir que le des el primer lugar a Dios. Hoy te vengo a decir que honres con el primer día de tu semana a Dios. Hoy te vengo a decir que el primer 10% que sale de tus manos es para Dios. Hoy te vengo a decir que todo lo primero le pertenece a Dios. Y que si tú mantienes este principio como algo que tú vives a lo largo de tu vida, vendrán grandes conquistas. Vendrán grandes victorias. Alcanzarás todo lo que Dios tiene para ti. ¿Y qué es lo que Dios tiene para ti? Él dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para ti? Él lo dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pero no de cualquier clase de amor. Tiene que ser un amor donde Dios es lo primero en tu vida, donde Dios es lo más importante en tu vida. No a quien tú le das tus palabras, sino el que determina tus acciones, con quien está tu lealtad, el dueño de tu pasión. Este es el principio y lo primero, y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.